Largo. Tengo una presentación para mostrar. ¿Me vas a compartir pantalla? Muy buenas tardes, bienvenidos a la casa virtual del Instituto Superior de Educación Física número 1, doctor Enrique Romero Bres, que a través del EPICEF, Educación Permanente del Instituto Superior de Educación Física, el objetivo del EPICEF casualmente es brindar información que esté relacionada con la educación física, con el deporte y con las ciencias aplicadas a ambos. En nombre de la rectora, Mercedes Seman, y de su equipo de conducción, le damos la bienvenida a Alfredo Fenili. Alfredo Fenili, psicólogo deportivo, entre otras cosas. Tiene una empresa también, que ahora le vamos a preguntar. Y bueno, Alfredo, más allá de la bienvenida, contanos un poco cómo es tu formación. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Mariano, gracias y, bueno, por invitarme a compartir este espacio. Bueno, como bien dijiste, yo soy psicólogo de formación, no soy terapeuta, siempre me dediqué a las organizaciones y al mundo de las instituciones, las empresas, las organizaciones, las ONG, un poco lo que se llamaría psicología de las organizaciones y también la psicología del deporte. Así que bueno, tengo como una doble vía profesional, ahí por un lado ocupándome con los deportistas y los equipos deportivos y los entrenadores, y por otro lado con las instituciones y las organizaciones, sobre todo con el área de capacitación. Por eso hemos desarrollado en la Secretaría la Dirección de Capacitación, que bueno, con Marian compartimos muchos años ahí trabajando en el CAID, así que es un gran recuerdo de trabajo que tenemos compartido. Así que bueno, y la idea de hoy es trabajar, digamos, dentro de todos los temas que tienen que ver con el quehacer institucional, para llamarlo de alguna manera, las cosas cotidianas que pasan dentro de una organización. Y una organización o una institución no es las instalaciones ni los recursos materiales, sino fundamentalmente son las personas, y los temas vinculares que tienen que ver precisamente con la posibilidad de que la organización crezca desde el recurso humano, no que crezca solamente desde las instalaciones. Vamos a compartir hoy uno de esos temas, que tiene que ver con la negociación. Para mí es un tema que está como... no está tan trabajado, debemos trabajarlo más. Y aprender a negociar eficientemente es aprender a convivir mejor con el otro. Así que ese es el punto de vista que vamos a tener. Y vamos a hablar específicamente de negociaciones colaborativas, ¿no? Como una forma de negociación, como una forma vincular para poder desarrollar equipos de trabajo, para poder desarrollar instituciones que crezcan y se sostengan en el tiempo, ¿no? Pero también para nuestra vida personal, porque la verdad que nosotros todo el tiempo nos pasamos relacionándonos con gente, de nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, etc. Estamos todo el tiempo con ellos. Así que aprender a vivir en esos espacios significa que podemos desarrollar los proyectos. Si el espacio humano falla, el proyecto falla, porque es insostenible, ¿no? Por más que un proyecto esté muy bien constituido, bien armado, bien planificado, etc., si el equipo o el espacio humano que tiene que sostener y desarrollar ese proyecto no funciona, y el proyecto se cae. Entonces, muchas veces yo digo, el principal desafío de las instituciones y las organizaciones es precisamente el desafío humano, no el desafío de la planificación solamente. Así que en ese sentido tenemos esta charla de hoy. Voy a compartir unas placas, si les parece. Sí. En esas placas voy a hacer como una presentación y voy a fundamentar, creo que voy a poder fundamentar cierto concepto de negociación, y después cómo podemos aplicar ese concepto de negociación en la vida cotidiana, ¿no? O en la vida nuestra de todos los días. Así que si me permitís, Marian, yo voy a compartir pantalla. A ver, vamos a ver, pantalla para compartir, acá está. ¿Se ve? Ahí, Marian. Está perfecto. Está perfecto. Bueno, nada, como pongo la placa que tiene que ver con mi rol en la Secretaría de Deportes, bueno, Subsecretaría de Desarrollo Integral de la Actividad Deportiva, la secretaria es Inés Arrondo, el subsecretario es Daniel Díaz, y mi dirección, que es la Dirección de Capacitación, Ciencia y Tecnología aplicadas al deporte. Digamos, de ahí es donde parto yo para
para hacer esta presentación. La idea de hoy, como dije hace un ratito, es negociación colaborativa, ¿no? Bueno, ¿y por qué le agregamos la palabra colaborativa? Porque no todas las negociaciones son colaborativas. Tenemos que ver primero qué es negociación y después descifrar qué es negociación colaborativa. Y ver si lo que nosotros hacemos tiene que ver con esto o no. O habitualmente nos negociamos de otra forma, si se quiere, ¿no? Bueno, para esto traje que quiero compartir algunas placas con ustedes. Esta placa que está acá, este es un trabajo del World Economic Forum. Todos los años se reúne esta gente. Esta gente se reparte el dinero del mundo y todas esas cosas, y dónde está el poder. Pero más allá de eso, también hay grupos de trabajo que trabajan sobre ideas o sobre cuestiones que tienen que ver con el mundo de las organizaciones. Y ellos siempre determinan cuáles son las habilidades claves en el mundo de las instituciones, en el mundo del trabajo. Acá, esta placa dice la cuarta revolución industrial, ¿no? Dicen que ahora estamos nosotros encarando la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con el desarrollo virtual, con la inteligencia artificial, etc. Todo esto tiene que ver con lo que es la cuarta revolución industrial, se dice hoy, ¿no? Entonces, nosotros dentro de las instituciones, en esta cuarta revolución industrial, deberíamos desarrollar ciertas habilidades. Nosotros como integrantes de los equipos de trabajo que a su vez forman las instituciones, porque una institución es un montón de equipos de trabajo que interactúan. Bueno, fíjense ustedes lo que era en 2015 y lo que es en 2020, y así sucesivamente va a ir progresando porque van evaluando distintas habilidades. Entonces, fíjense que en el listado que se había hecho en el 2015, la negociación estaba en el 5º lugar, y en el estado que hicieron en 2020, la negociación está en el 9º lugar. Ahora, cuando uno analiza todas estas habilidades, fíjense, solucionar problemas complejos, el pensamiento crítico, la creatividad, la gerencia de las personas, la coordinación con otros, la inteligencia emocional, el juicio y la toma de decisiones, la orientación al servicio, la negociación y la flexibilidad cognitiva, no son estamentos aislados, no son como si fuesen grupos independientes unos de otros, están todos entrelazados, ¿no? Digamos. Todas estas habilidades, unas se entrelazan con la otra, ¿no? Teóricamente o técnicamente nosotros deberíamos desarrollar estas habilidades dentro de una institución. Ahora, fíjense que de todas estas habilidades, por lo menos las que están subrayadas, tienen que ver con procesos de negociación. Solucionar problemas complejos tiene que ver con procesos de negociación, ya sea porque lo soluciono yo en forma individual, con lo cual tengo que tomar decisiones, que es el número 7, y tomar esas decisiones también implican negociaciones conmigo mismo. Elegir A o B, ir para tal lugar o para tal otro, también implican negociaciones internas, ¿no? Entonces, también hay una negociación interna en nosotros mismos. El pensamiento crítico implica una negociación. Pensar críticamente no significa crítico en el sentido de poder evaluar lo que tengo delante mío, ¿no? Ese es el pensamiento crítico, ¿no? Digamos, poder revisar y reflexionar permanentemente sobre mis creencias y mis convicciones, saber si esas las tengo que ratificar o rectificar, ¿no? La gerencia de personas, ¿no? El vínculo y el liderazgo, la coordinación con otros, el juicio y la toma de decisiones, la negociación. Bueno, también puedo poner más, la orientación al servicio, etc. Todos son procesos de negociación. O sea que la negociación no solamente es una habilidad per se, sino es una habilidad subyacente a otras habilidades que yo tengo que desarrollar en las instituciones en las cuales pertenezco. Y como todos pertenecemos a un colectivo, nadie está en soledad, todos pertenecemos a un colectivo humano, un equipo de trabajo, una familia, un grupo de amigos, el lugar de trabajo, que puede ser una escuela, una universidad, un instituto, un club, una empresa, lo que fuera, formamos parte de un colectivo humano. Y ese colectivo humano no necesita tener presencia física. Este año nosotros hemos aprendido a convivir en equipos de trabajo y hemos aprendido a desarrollar proyectos en equipos de trabajo a través de la virtualidad. La pandemia aceleró el proceso de la virtualidad. Con lo cual, digo, la negociación, tal cual mi criterio, y esto es lo que quiero compartir con ustedes, es una habilidad subyacente muy importante. Todo lo que tenga que ver con lo vincular implica algún proceso de negociación.
Y todo lo que tenga que ver internamente conmigo mismo, en las tomas de decisiones personales, también son procesos de negociación, ¿no? Si la negociación es exitosa, el resultado tiende a ser exitoso. Si negocié mal, porque no supe negociar conmigo, o porque no supe negociar con la persona que tengo al lado, la verdad que la negociación ha fracasado. Así que bueno, entonces, y el producto final también es negativo. Con lo cual, nada, les quería fundamentar un poco por qué la negociación como tema para trabajar. Y según mi criterio, vuelvo a repetir, no es lo suficientemente abordado en los lugares de trabajo y en las mesas de trabajo. Nos concentramos más en otros temas, y no tanto en esto. Por eso yo le propuse a Mariano en su momento que me gustaba hablar de este tema en el día de la fecha, en el día de hoy. Bueno, voy a seguir avanzando. Digo, una negociación, el comienzo acá puse en esta placa, ¿no? ¿Qué implica una negociación? ¿No? ¿Qué es? Para que haya una negociación se tienen que dar dos condiciones entre las partes. Tienen que haber, al menos, objetivos encontrados, pero tiene que haber un interés por acordar, ¿no? Si alguna de estas dos elementos falla, no hay una negociación. O sea, si hay dos o más personas que tienen el mismo objetivo, y no hay negociación, porque acá todos van hacia el mismo lugar, todos buscan lo mismo en conjunto. Ahora, cuando aparece una persona que quiere A y otro que quiere B y se tienen que poner de acuerdo, ahí hay una negociación. Ahora, por otro lado, tiene que darse una condición fundamental, tiene que haber interés por acordar. Una negociación no es una imposición. Tiene ambas partes, o todas las partes que intervengan en un proceso de negociación, tienen que tener interés por acordar. Si yo no quiero ponerme de acuerdo, si Mariano y yo tenemos un diferendo, tenemos puntos de vista distintos en cómo resolver un problema, bueno, intereses encontrados o objetivos encontrados, y tenemos ganas de ponernos de acuerdo, la negociación es posible. Ahora, si ni Mariano ni yo tenemos ganas de ponernos de acuerdo, la negociación es imposible. No hay negociación. En todo caso, habrá imposición. Uno impone la conducta sobre el otro, por jerarquía, por personalidad, por lo que fuere, por poder, por lo que fuere, pero no es negociación. Entonces, la negociación no es yo digo A y el resto hace A, y me dicen que sí. No, negociación es cuando intercambiamos ambas partes, o las partes que forman parte del proceso, intercambian posiciones para tratar de buscar un punto de acuerdo porque hay interés por acordar. Esto es fundamental, porque si no hay interés por acordar no es negociación, es otra cosa. Podrá ser parecido, pero no es negociación. Estas son las dos condiciones que se tienen que dar. Vamos a trabajar nosotros enfocándonos sobre estas cuestiones. Así que yo sigo avanzando. Hay una reflexión acá que traje, es una frase, una reflexión en realidad de Paul Getty. Paul Getty era Jean Paul Getty, millonario de los años 70, 80, tipo excéntrico, una de las mayores fortunas del mundo. Hay una anécdota con Paul Getty, incluso hay una película que le secuestraron al nieto, y los captores le dijeron que si no les pagaban el rescate, le mandaban, iban a tomar represalias, y efectivamente le cortaron la oreja al nieto y se la mandaron en un sobre. Con lo cual Paul Getty después tuvo que pagar. No era un gran negociador, pero sí, esta reflexión está buena. Dice, mi padre decía que no había que tratar de quedarse con todo el dinero que había en un trato, porque si se quedaba uno con todo eso, hacía una reputación con la cual nadie iba a querer sentarse a negociar con uno. Digo, si yo en un trato me quedo con todo, después nadie va a querer sentarse conmigo a negociar, ¿no? Hasta es inteligente en la negociación no ganar todo en la negociación, si se quiere, ¿no? Bajo este principio de Paul Getty, que es bastante interesante. ¿Por qué? ¿Cuál es la base de la negociación? Y seguir negociando. Si nadie quiere volver a juntarse contigo, y no lo vas a poder hacer nunca. Con lo cual es interesante este punto de vista. Siempre en las negociaciones tienen que haber ganancias mutuas. Cuando la ganancia está 100% de un lado, y no va a haber más proceso de negociación, y no es una negociación por otro lado, ¿no? Entonces implica distintos tipos de ganancia. Ahora, la ganancia para las partes no siempre es la misma. Esto también es lo que tenemos que evaluar nosotros. Si A y B negocian, a lo mejor ganar para A significa una cosa y para B significa otra cosa distinta.
Con lo cual también esto uno debería considerar. Bueno, vamos a trabajar un poquitito sobre estas ideas, ¿no? Haciendo foco en lo que yo voy a diferenciar ahora como negociación colaborativa de la que no lo es. A ver, Marian, ¿vamos bien? Hacemos una seña así con el dedo si se escucha bien, se entiende todo. Estamos perfectos. Bueno, muy bien, me quedo tranquilo, puedo Muy seguir. bien, ¿Eh? vamos muy bien. Bueno, puedo seguir avanzando. Entonces, la idea de la negociación colaborativa. Bueno, si uno quiere pensar en la negociación, lo tiene que dividir en tres planos. El proceso de negociación. Técnicamente hablando, si se quiere. Hay tres planos como estos tres. Yo grafiqué en estos tres círculos de tres colores, el amarillo, el verde y el celeste, como si fuesen los tres planos de una negociación. Un círculo más grande, otro intermedio, otro más chiquitito. Uno se contiene al otro, ¿no? Toda persona, incluso la gente que se dedica, los profesionales que se dedican, son negociadores profesionales, trabajan en estos tres planos. O sea, estos serían como los tres planos que hay que trabajar. Yo los voy a describir, no es sencillo desarrollarlo después. Yo los voy a describir y voy a dar algunas ideas de ellos para que nosotros tengamos presente, que es lo que nosotros tenemos que aprender a trabajar. El primer plano de la negociación, el amarillo, lo que engloba a todos los demás, es lo que podemos llamar concepto de negociación. Cuando yo me siento, por ejemplo, volviendo a poner a Mariano como ejemplo, tenemos una discrepancia respecto de los objetivos de un proyecto, y yo me siento a negociar con Mariano, ¿bajo qué concepto voy a negociar con él? ¿No? Esto es lo primero que tengo que dilucidar, esto es lo primero que tengo yo que esclarecer. Y ahí dice E y T, no es el extraterrestre, el ET, no, es espacial o territorial. Una negociación tiene dos conceptos básicos, o es espacial o es territorial. ¿Qué es una negociación territorial? Y una negociación territorial es la negociación clásica, tal cual la conocemos nosotros, en donde el interés de las partes está en obtener la mayor parte del territorio a negociar. Como si fuese dos países en conflicto limítrofe, pelean por una parcela de tierra, por un pedazo de territorio, ¿no? Entonces, la negociación territorial habitualmente es una negociación más competitiva, si se quiere, en donde el objeto a negociar es más importante que el vínculo de las personas que negocian, ¿no? Esto se da en general en las negociaciones puntuales, qué sé yo. Yo voy a comprar algo a una tienda, me voy a comprar un auto, qué sé yo. Negocio más territorialmente. ¿Por qué? Y porque quiero comprarme un auto y quiero pagarlo lo menos posible. Y no tengo un vínculo yo con el vendedor o la vendedora, y tampoco me interesa tenerlo. Me importa más el auto que el vínculo con la persona. Con lo cual, soy naturalmente territorial. Y está bien, es una forma de negociar. Y está bien que esto se aplique en negociaciones puntuales. Ahora, ¿qué pasa cuando yo negocio con alguien en donde el vínculo me resulta más importante que el objeto a negociar? ¿Y cuándo negocio así? Y negocio así con mis seres queridos, o con la gente que veo habitualmente. Mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, que son las personas que más tiempo veo yo durante el día. Y que son las personas que estamos del mismo lado del mostrador, si se quiere. Tenemos vínculos afectivos, tenemos por ahí ideologías parecidas, tenemos igual forma de... Queremos lo mejor para el otro. Entonces, hay un autor que se llama William Ury, que es un clásico de la negociación. Si ustedes leen a William Ury, dicen, escúchenme, prestemos atención, nos pasamos el 90% del día negociando con gente que queremos, aprendamos a negociar, ¿no? Entonces dice William Ury, es muy interesante que generemos entonces una negociación en donde el vínculo sea más importante que el objeto. A estas negociaciones se las llaman negociaciones colaborativas. También negociaciones espaciales. ¿Por qué? Porque no hay un territorio, no hay algo físico, sino el espacio es un montón de cosas que yo negocio. Negocio afectos, negocio intereses, negocio perspectivas, desarrollo, un vínculo en el mediano y el largo plazo, ¿no? Entonces, la negociación es espacial, ¿no? Entonces, estos son dos conceptos distintos. ¿Bajo qué concepto voy a negociar?
Si el objeto a negociar es más importante que el vínculo, voy a ser más territorial. Si el vínculo es más importante que el objeto a negociar, voy a ser más espacial o más colaborativo. ¿Qué sé yo? Si esta noche con mi señora tenemos, bueno, esta noche juega Racing, así que se ve Racing, digo, directamente. Pero digo, ahí no hay negociación. Pero supongamos que tenemos que decir, bueno, a ver, veamos algo, una serie en Netflix, ahora que está tan de moda eso, ¿no? Y ella quiere ver una y yo otra distinta. Bueno, de ahí nos pasamos un rato medio discutiendo, medio, dale esta, no la otra, qué sé yo. ¿Qué es más importante, me pregunto yo? ¿El objeto a negociar, o sea, la serie, o el vínculo que tengo con mi señora? Y el vínculo. Entonces, nunca el objeto, en este caso, puede ser más importante que el vínculo. Porque digo, gané, me quedé, al final vamos a ver la serie que yo quería. Sí, pero dañé el vínculo. Entonces, en realidad gané territorio, pero perdí espacio. Y esto es lo importante que uno debe, sobre todo en lo vincular. Bueno, una vez definido el concepto, y el concepto se define por el vínculo, recuerden, vamos a pasar a la segunda parte, que lo que tengo que definir son estrategias. ¿Cuál va a ser la estrategia que me va a permitir llevar adelante ese concepto? Entonces también, el buen o la buena negociadora genera estrategias de negociación. Vamos a ver ahora en un ratito en otra placa que hay como varias estrategias de negociación. Distintas estrategias. Algunas son más espaciales, otras más territoriales. Algunas más colaborativas, otras más competitivas. Pero bueno, también hay una estrategia que yo tengo en la cabeza para decir, bueno, imagínense que yo voy a negociar algo de mi trabajo, por ejemplo, con mi jefe, ¿no? Entonces yo tengo algunas ideas en la cabeza y llevo una estrategia para venderle esas ideas, si se quiere, ¿no? Entonces, tengo que ser estratégico, digo. Entonces, ahí ya tengo una estrategia de negociación, que es el segundo círculo. Ahora, la estrategia va a depender del concepto. Si voy a ser más territorial, voy a aplicar algunas estrategias, y si voy a ser más espacial, voy a aplicar otras estrategias. Entonces, también eso me marca. Y el tercer círculo, que es el celeste, es lo que se llama táctica de negociación o espectro de negociación, ¿no? Táctica o espectro, cualquiera de las dos fórmulas está bien. Algunos autores dicen espectro de negociación, otros ponen la parte táctica, que es finalmente cómo implemento la negociación. Y ahí van a ver, hay dos cifras que dicen, dos siglas, una dice PMD y la otra dice PMA. PMD es posición máxima defendible y PMA posición mínima aceptable. Entonces, finalmente, la táctica es, ¿cuál va a ser mi posición máxima defendible para esa ocasión? Defendible, ¿qué quiere decir? Que no es delirante, no caigo con algo que no tiene nada que ver. Quiere decir que mi postura la puedo defender, es sostenible, tengo argumentos. Entonces, toda negociación implica que hay un argumento, por lo menos para sostener una posición. Si no hay un argumento, no hay negociación. Yo digo, vamos para allá. ¿Y por qué vamos para allá, Alfredo? Y porque no se me ocurrió. Y no se puede negociar. Ahora si digo, no, mira, vamos para allá por tal y por tal motivo, tengo un argumento. Aunque el otro no esté de acuerdo, puedo argumentar eso. A eso se le llama posición máxima defendible. Yo puedo defender mi posición. Y la posición mínima aceptable es el punto de abajo. Es lo mínimo que puedo aceptar, o lo mínimo que estoy dispuesto a aceptar. Mirá, cedo esto, y bueno, pero esto no. Ya porque ya si atravieso esa barrera mínima de aceptación es como que siento que, bueno, nada, han avanzado sobre mí de una manera indiscriminada, si se quiere. Menos que esto no puedo aceptar. Entonces, son como los límites de la negociación. Una posición máxima y una posición mínima. Las negociaciones se dan en el medio, en general. O estoy un poco más cerca del máximo o estoy un poco más cerca del mínimo. Pero si la negociación se da en ese medio y las dos partes coinciden en eso y se da ahí, quiere decir que ambas partes han ganado. También han perdido algo. En toda la negociación siempre hay algún tipo de pérdida, aunque sea territorial, ¿no? Porque es negociación, recuerden, si no es imposición de criterio, ¿no? O es una orden. Cuando yo digo esto es una orden, no hay negociación, ¿no? Bueno, entonces
todas las negociaciones, si ustedes quieren armar un proceso de negociación, tienen que tener en cuenta el concepto, tienen que tener en cuenta las estratégicas y tienen que tener las posiciones máximas y posiciones. Y tengo que anotarme en mi cabeza, digo, che, ¿qué es lo máximo y qué es lo mínimo que puedo aceptar? Bueno, una vez definido el plano general, pasamos al segundo plano, que es definir los tres círculos, ¿no? Los tres círculos que vimos, el amarillo, el verdecito, recuerden, el amarillo el concepto, el verde el de la estrategia y el azul o celeste el del espectro. Vamos entonces a ver cada uno de los tres ahora. Lo primero que yo debería pensar entonces, que el concepto de negociación tiene que ver con el vínculo, si es puntual o relacional. Puntual es una persona que veo ahora y no la veo más, o la veo pero no me interesa tener una relación con esa persona, y relacional es una persona que yo habitualmente veo y tengo una relación. Que como les dije al principio, la mayoría de mis negociaciones durante el día. La mayoría de las negociaciones durante el día la tengo con gente que veo habitualmente, y con gente con quien tengo vínculo. Según la perspectiva territorial o espacial, como dije recién hace un ratito, territorial es el objeto a negociar y espacial es todas las posibilidades que se abren en un proceso de negociación. ¿No? Todo lo que yo puedo aportar como elemento extra que enriquece la negociación y que hace que podamos que aparezcan otras líneas, que aparezcan otra cosa, qué sé yo. Si nos vamos a pelear con mi señora por la serie de esta noche, pongamos eso dentro de un paquete y digamos, bueno, a ver, qué sé yo, hagamos una cosa, pongamos el mes, ¿qué vamos a hacer este mes? ¿Qué vamos a ver? Entonces yo ya abrí la negociación. No estoy pensando solamente en lo que vamos a ver esta noche. Estoy pensando en lo que vamos a hacer más adelante, este mes. Entonces ahí empiezan a jugar otras cosas. Agrego espacialidad, es ampliar el objeto a negociar. Es ampliar el campo de negociación. Y después el tercero es la actitud. O soy más competitivo o soy más colaborativo. Si soy más competitivo, quiero quedarme con la mayor cantidad de cosas. Si soy más colaborativo, bueno, me interesa que ambos tengamos ganancias. ¿No? Entonces, este es el concepto que yo tengo. Les vuelvo a repetir, y para ponerlo otra vez de ejemplo a Mariano. Mariano, hoy te tengo ahí, te tomé de ejemplo. Que aparte debería ser así, para muchas cosas. Digo, pero bueno, lo uso acá para los ejemplos. Como con Mariano, yo tengo una amistad y tengo un vínculo que va más allá de esta charla, y que nos vamos a seguir viendo y lo voy a seguir, y me interesa sostener ese vínculo, naturalmente yo voy a querer tener con él negociaciones relacionales y colaborativas. Y cuando estemos cuando estemos trabados, perdón, no se nos ocurre nada, estamos ahí trabados en una cosa que tenemos que resolver y no podemos, y tenemos distintos puntos de vista, le agrego lo espacial. A ver, y si lo pensamos de esta manera, y si le agregamos esto, y si podemos ver este proyecto de otra perspectiva, y si cambiamos este proyecto por otro, entonces ya estoy destrabando, ¿no? Una negociación. Con lo cual, me va a interesar fundamentalmente ser relacional ahí con mi amigo Mariano Medici. Bueno, sigo adelante. Ahora voy a pasar al segundo círculo, que era el círculo verde, que era el círculo de las estrategias. ¿Sí? Bueno, el círculo de las estrategias, habitualmente hay distintos autores que hablan de distintas estrategias. Yo sigo básicamente a tres autores para que ustedes tengan así como referencia. Uno es William Ury, que es un clásico de la negociación internacional. Si ustedes ponen en YouTube William Ury, aparece dando 250.000 conferencias. Sigo a Enrique Fernández Longo, que tiene un libro que se llama La negociación inevitable. Es argentino, Enrique, yo estuve con él, tuve la posibilidad de consultarlo varias veces por temas de negociación. Falleció hace unos años, desgraciadamente, una gran persona, y aparte un abogado. Un día, les cuento una anécdota, lo fui a consultar por un caso de negociación que tenía que yo llevar adelante, y él me dice, yo cuando era abogado negociaba, y empieza a hablar, ¿no? Entonces yo le digo, pero Enrique, ¿cómo cuando eras abogado? ¿Sos abogado? Me dice, no, abogado es mi profesión, pero no siempre negocio como abogado. Porque si negocio siempre como abogado voy a tener la perspectiva del abogado.
Entonces, yo sé que con otras personas no tengo que negociar como abogado, lo tengo que hacer como persona. Entonces, me pareció muy interesante esa perspectiva. Bueno, entonces yo sigo a William Ury, sigo a Enrique Fernández Longo, la negociación inevitable, que él desarrolla muy bien el concepto de negociación espacial, y sigo a Carlos Alchul, que también es un especialista argentino en negociación, ¿no? Digamos que él habla muy bien de las estrategias. Estas estrategias están tomadas mucho de él, de Carlos Alchul. Digamos, como él pone, las nombra de otra forma, pero bueno, en general, digamos, estas son las estrategias. Las estrategias están definidas o por el nivel de competitividad en una negociación o por el nivel de colaboración, ¿no? Esto que yo decía recién, el concepto o territorial o espacial, o colaborativa o competitiva. Si es más competitiva, voy a utilizar más las estrategias, esa palabra que dice ahí, enfrentar. Si es más colaborativa, voy a tender más a conceder, ¿no? A tener más concesiones con el otro. Si voy a ser más competitivo, tiendo más a enfrentar. ¿Por qué? Porque fijo más mi posición. Me quedo más plantado en mi posición. No me interesa tanto flexibilizarme. ¿Por qué no te interesa tanto? Porque o no te interesa el vínculo, o tenés razones muy fuertes para sostener tu postura. Esto se da mucho, por ejemplo, cuando hay normativas que uno tiene que seguir. Por ejemplo, recién estábamos hablando, bueno, qué sé yo, de ir a la montaña y escalar y todas estas cosas, ¿no? Cuando hay un guía, y el guía tiene que seguir cierto protocolo para hacer una escalada, digamos, hay cosas que puede negociar con el grupo, pero hay cosas que no puede negociar, porque tienen que ver con la salud de las personas, ¿no? Entonces toma posiciones, no, esto no se puede porque es una normativa o es una regla de, qué sé yo, que tiene que ver con el proceso, ¿no? Esto, vayamos para allá no se puede ir porque el sendero es muy, no sé, es muy difícil, es muy complejo y no estamos preparados, no se puede negociar eso. Entonces tomo una postura más de enfrentar, porque el objeto a negociar necesita ser resguardado. Porque la normativa, porque la ley, o porque la posición tiene que ser muy firme. Ahora, hay otras cosas en donde se puede conceder. Entonces, cuando uno puede conceder es más flexible, ¿no? Y la concesión en general alimenta el vínculo. Y la competencia en general alimenta la posición. Ahora, en el medio hay como una línea intermedia, ¿no? Como si fuese la bisectriz, que parte de tres posiciones: dilatar, cesión mutua y desarrollo. ¿Qué significa dilatar? ¿Qué es la estrategia de dilatar? Y bueno, a veces yo no tengo en clara mi posición, o me falta información, o me doy cuenta que por ahí mi postura no es tan firme, o estoy equivocado, o a lo mejor me doy cuenta que hay ciertos argumentos del otro que son válidos, entonces ¿qué hago? Bueno, o me doy cuenta que estoy enojado. Llegamos a un proceso en la negociación que la discusión se va subiendo de tono con la otra persona o con la otra parte, con lo cual, cuando estamos enojados no se pueden tomar buenas decisiones. Y si no se pueden tomar buenas decisiones, no se puede negociar bien. Con lo cual, a veces es conveniente dilatar la toma de decisiones de la negociación. Es como se dice en los juicios, se pasa a cuarto intermedio, ¿no? Bueno, a ver, escuchen. No estamos llegando a ningún acuerdo. Dejémoslo para mañana, para pasado, para la semana que viene. Calmémonos un poquito, pensémoslo bien y volvemos a juntarnos. Eso es dilatar, ¿no? Significa que hay una dilación en el tiempo, siempre que se pueda dilatar, ¿no? Y hay veces yo no tengo toda la información. A lo mejor tengo que ir mañana y digo, no, espera, hay información que me falta, no puedo ir mañana. Entonces me comunico con la otra parte y le digo, mirá, no, mañana no, dejémoslo para la semana que viene. Entonces, dilatar significa esto, ¿no? Todas estas cosas en donde el día de mañana la solución va a ser mejor que hoy. Y a veces nos apresuramos a tomar decisiones que las podemos tomar mañana o pasado, estando más frescos, estando más lúcidos, ¿no? Bueno, el punto, la parte de afuera que dice desarrollar es como el punto, el mejor de todo. Desarrollar significa que tiendo a tener la máxima ganancia territorial obteniendo la máxima ganancia vincular. Y esto se da cuando se da en el tiempo. En general, uno desarrolla los procesos de negociación, por ejemplo, en el tiempo.
Si yo formo un equipo de trabajo, y con ese equipo de trabajo vamos a seguir conviviendo y vamos a seguir trabajando en el tiempo, y tenemos un proyecto a largo plazo, desarrollar, ¿qué significa? Y que vamos teniendo negociaciones sucesivas, y que esas negociaciones, bueno, a veces la ganancia está más de un lado, a veces más del otro, pero la entiendo en ese proceso, ¿no? Qué sé yo, lo pensé en mi estudio de capacitación. Nosotros tenemos clientes hace muchos años en el estudio. Y a veces el cliente te pide, mira, necesito que me des esta charla, pero a lo mejor, bueno, no te la puedo pagar porque ahora no me entraron unos pagos, quédate tranquila, voy y te lo doy igual. Territorialmente perdí, pero gané en relación. Concedí. ¿Por qué? Porque a mí me interesa el vínculo en el futuro, no me interesa solo hoy. Bueno, y el día de mañana, qué sé yo, la pelota vendrá para este lado. Entonces, el desarrollarse implica todo el proceso de vínculo que se va gestando a lo largo del tiempo, en donde las ganancias territoriales o las ganancias de los objetos van de un lado y del otro, van cayendo, ¿no? Y después está la cesión mutua, que se llama la negociación salomónica. Miti-miti, 50-50, negociación rápida. Mitad para vos, mitad para mí, listo. ¿Por qué? Y porque es mejor resolverlo ahora, y aunque pierda, no importa, me lo saco encima. Ya no me interesa más, y la verdad que nos está desgastando mucho, y a veces es preferible perder territorialmente, pero gano en otra cosa. Entonces, cesión mutua es cuando se busca un acuerdo rápido, ¿no? En general mitad y mitad, o cuando el acuerdo está muy claro. ¿Qué sé yo? Si con Mariano tenemos un proyecto para negociar en donde hay dos opciones, A y B, y se pueden hacer ambas, digamos, bueno, hagamos hoy A, mañana B, y listo. Es fácil el acuerdo ahí. Tenemos 10 objetos para negociar, es fácil, 5 cada uno, no hay que ser muy científico para hacer eso. Entonces es mejor, en ese sentido, cuando está muy clara la negociación y la relación de las partes es madura, se llama negociación salomónica. La negociación salomónica viene de la famosa esa anécdota del rey Salomón, ¿no? Que había dos madres que reclamaban la maternidad de un hijo, ¿no? Entonces no se ponían de acuerdo, entonces el rey dice, bueno, partan el pibe a la mitad, se quedan la mitad con cada uno, ¿no? Por eso se llama mitad y mitad. Una de las madres dijo, no, prefiero que se lo den a la otra, y el rey dijo, bueno, esa madre que se dio es la verdadera madre, porque le interesa conservar la vida del chico. Fíjense cómo ahí está la negociación colaborativa, ¿no? Dice, no, prefiero perder porque gano. Eso es negociación colaborativa. Hay una ganancia que tiene que ver con otra cosa, con lo afectivo, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay distintas estrategias. Pueden llamarlas de otra forma, no importa. Pero hay como distintas estrategias. Una vez definido el concepto, yo tomo una estrategia. Entonces, si veo una relación a largo plazo, voy a desarrollar. Si veo a alguien que necesita en este momento, voy a conceder. Si veo a alguien que no puedo conceder porque tengo una postura muy firme o porque no puedo ser muy flexible, voy a enfrentar un poco más. Si veo que lo necesito pasar para más adelante, lo dilato. Si veo que está muy claro el acuerdo, lo hacemos rápidamente. O si me quiero sacar la negociación de encima, ya estoy cansado. Este proyecto ya le dimos tanta vuelta, vamos para aquel lado, no importa, ya está. Prefiero perder, aunque tenga argumentos, perder territorialmente me refiero. ¿Qué gano? Y gano tranquilidad, menos estrés, gano otras cosas, ¿no? Entonces, la ganancia en las negociaciones no tiene que ver solo con lo territorial. Piensen ustedes, todas las negociaciones que uno tiene durante el día con la gente desde cualquier cosa, desde una comida para comer anoche, una película para ver, a un lugar donde uno va, un proyecto de trabajo chiquitito de todos los días, una decisión que hay que tomar, ¿no? Todas estas son un montón de negociaciones que vamos haciendo durante el día. El éxito de esas negociaciones es el éxito del vínculo con el otro. Bueno, y la tercera parte tiene que ver con lo que llamamos el espectro de negociación. ¿Se acuerdan? El espectro de negociación es posición máxima defendible, es la meta más ambiciosa. Fíjense que dice la mejor condición sustentable que usted imagina para el caso, ¿no? La mejor condición sustentable, dije yo, defendible, no la mejor condición que a mí me gustaría.
Y después, por otro lado, está la otra parte, que es lo que se llama la posición mínima aceptable. Es lo mínimo a conseguir, no es lo ideal, sino lo mínimo que aceptaré yo para sentirme mínimamente satisfecho. Por lo menos, ¿viste? Menos que esto ya, no hay negociación. Y después hay algo que se llama MAN, que es mejor alternativo a un acuerdo negociado, que dice lo siguiente. Aunque la negociación se haya caído, aunque la negociación parece que fracasó, los buenos negociadores, ¿qué hacen? Revisan el proceso de negociación para ver si encuentran aún alguna solución, cuando todo parece perdido. ¿No? Cuando ya se llegó a un extremo de la negociación y parece que ya no hay posibilidad de acuerdo, aún ahí todavía hay una última bala, digamos, en el cartucho, en la recámara. ¿Qué es? A ver, voy a revisar todo, ¿no? A ver si hay algo acá que podemos encontrar que nos puede ayudar, ¿no? Es como si fuese una solución de emergencia, una alternativa negociada. Ah, mira, hagamos esto, mira, ahora que estoy revisando, y de esto no hablamos, o en esto no pensamos. Entonces, siempre hay alguna alternativa más en las negociaciones. Los negociadores siempre tienen alguna, o tratan de generar alguna alternativa más. Bueno, creo que en cuanto a las placas, estas eran todas. Me parece a mí que no tengo más. Acá está, muchas gracias. Este era el panorama de negociación. Ahora voy a dejar de compartir. Lo voy a ver otra vez a los presentes, y bueno, a la gente que me escucha a través del canal. Ahí la veo a Mariel Escartacini. Hola Mariel, ¿cómo te va? Amiga también de muchos años. Bueno, nada, lo que yo les quería transmitir un poquito de esta habilidad de negociación, que tiene que ver con cómo nosotros somos capaces de resolver nuestros vínculos cotidianos. Y los proyectos, como dije al principio, yo estoy convencido de eso, lo digo con absoluta convicción, porque aparte lo vivo de esa manera, cómo los proyectos pueden sostenerse en el tiempo, cómo podemos nosotros pensar en el mediano y largo plazo, si podemos sostener los vínculos. Y una parte importante de sostener los vínculos es aprender a negociar colaborativamente. Ahora, sostener buenos vínculos no quiere decir que nos andamos todos a los abrazos y bueno, tenemos que mantener distancia, pero ponele, a los abrazos y a los besos por todos lados. Significa respeto. Significa una valoración del otro. Nosotros estamos en un país que es muy difícil negociar muchas veces, porque lo que hay en general es una imposición de mi idea sobre la idea del otro. Yo no quiero encontrar la verdad, quiero tener razón. Y cuando uno quiere tener razón, no busca la verdad. Solamente busca afirmar su propia razón. Y muchas veces ni siquiera me interesa mi razón, me interesa el detrimento del otro. ¿No? Es como, qué sé yo, Boca River, le interesa, al de Boca le interesa más que pierda River que gane Boca, ¿no? Digamos una cosa así sería el extremo ¿no? Entonces, me interesa más que al otro le vaya mal, que a mí me vaya bien. Entonces, bajo esas condiciones es muy difícil generar proceso de negociación exitoso. Yo siempre pienso, cuando yo quiero tener razón, voy a encontrar en la realidad todos los elementos que justifiquen mi razón, y los que no justifican mi razón los voy a desechar. Entonces, lo más importante, no se puede negociar de esa manera. Estamos acostumbrados nosotros a que en nuestra sociedad pase mucho eso. Y en las instituciones también, ¿no? Hay los núcleos de poder, uno quiere fagocitar al otro, uno quiere destruir al otro, ¿no? Como si fuesen sectores dentro de una institución en donde se llevan mal y quieren imponerse. ¿Y quién pierde? Y pierde la institución, ¿no? Podemos tener distintas ideas, claro, por supuesto, y está bien. Cuando hay distintas ideas se crece. El disenso hace crecer. Lo homogéneo, cuando pensamos todo igual, lo que hacemos es reafirmarnos. Ahora, cuando pensamos distinto, pero aprendemos a convivir con ese pensamiento distinto y aprendemos a negociar bien, eso nos hace crecer, porque hay puntos de vista distintos. No es solo un punto de vista. Bueno, nada, esto tenía que ver un poco con la idea de negociación colaborativa.
y lo que yo les quería transmitir el día de hoy. Para mí, en lo personal es un tema muy importante, y cuando hablaba con Marian, yo le decía, yo quiero hablar de esto, porque no, a veces lo dejamos de lado, y a veces parece, antes a estas se las llamaba habilidades blandas, ¿no? Comunicarme bien es una habilidad blanda, negociar bien es una habilidad blanda. ¿Y qué es una habilidad dura? Y lo técnico. Aprender a resolver lo técnico, bueno, no son habilidades blandas. Decididamente son las más importantes porque son las más difíciles. Son las más difíciles porque requiere como un gran esfuerzo personal. La habilidad técnica, bueno, nada, con aprendizaje uno la va incorporando en el tiempo. Así que bueno, esta era la idea del día de hoy, y yo quería un poco transmitir estas ideas. No sé, Marian, chicas, no sé si ahí tienen o tenés o algo que te... Yo vi que anotaron algo ahí, no sé si Yo anotaron anoté muchas cosas. Me acuerdo de haber tomado unas capacitaciones con vos que hablamos algo de negociación. Después voy a Sí, cerrar con el tema de negociación, pero qué sí. importante es la comunicación en todo esto. Y bueno, pero son las dos caras de la misma moneda. Negociación y comunicación son como las dos caras, cara y seca. Eh, un proceso de negociación implica un proceso de comunicación. Y si nosotros entendemos a la comunicación como la conducta, no solamente como la palabra, sino mi comportamiento genera comunicación, independientemente de lo que digo, la comunicación, un gesto es clave en una negociación. Un silencio es clave. Una ausencia es clave. Una palabra dicha, una palabra callada, ¿no? A veces, ¿vieron? Había una serie que se llamaba Lie to Me, no sé si la siguen dando, era que, bueno, era una serie muy interesante, estudiaban los gestos, ¿no? María, por ejemplo, recién se tocó el pelo, hizo así, ¿no? Se acomodó el pelo. Entonces, ellos decían que está estudiado todo eso. Si en un proceso de negociación el otro se hace así en la cabeza, significa que no está de acuerdo. Ponele, ¿no? Si se agarra la nariz, significa que... Entonces, estudiaban todo lo gestual, para entender el proceso de negociación. También está cosas que, mira, me vino a la cabeza una vieja historia que yo vi una vez, ¿no? Tomé un curso de negociación y me habían contado lo siguiente y me pareció, después lo leí un poquitito. Cuando estaba la Guerra Fría, en principio de los años 60, fines de los 50 y los 60, entre Estados Unidos y Rusia, y se produjo la crisis de los misiles al principio de los años 60, entre Estados Unidos y Rusia, que parecía que se lanzaba la Tercera Guerra Mundial. John Kennedy, negociaba con Khrushchev, que era el primer ruso del otro lado, el soviético, ¿no? Entonces, Kennedy le pidió a su traductor, le dijo, no tenés que ser traductor, tenés que ser intérprete. Porque del otro lado, cuando me dicen no, yo quiero que vos me digas qué significa ese no. Si es un no que cierra, si es un no que me permite negociar, si es un no convencido, si es un no, ¿no? Mirá, el intérprete se comía los dedos porque dice, ¿qué dijo? Entendía, pero Dijo claro, que no. perdóname, seguí. Dijo que no. Pero entonces Kennedy le decía, sí, pero ese no, ¿qué significa para vos? No, es un no, pero no es un no que te permite seguir negociando, es un no que te permite seguir hablando. Entonces no es un no que cierra, sino es un no que abre. Y fíjate vos cómo... Esa es la dificultad, perdón, Sí, de las redes, la comunicación a través de las redes sociales o de esta cosa virtual, en donde vos lees lo que lees, no sabés hacia dónde apunta, o sea, tiene que ser muy claro para que la interpretación sea la correcta. claro. Cuando, por ejemplo, en la virtualidad la palabra toma más cuerpo que lo gestual, digamos, la palabra toma más incidencia, tengo que aclarar mucho la palabra. Cuando estoy cara a cara con otra persona, en donde lo gestual es más importante que lo verbal, ¿no? Si yo quiero profesionalizar mi comunicación, tengo que ser lo más consciente posible de mis actos, ¿no? Entonces digo, también se satura de una cosa o de la otra según las circunstancias.
Con lo cual, nada, yo les quería decir esto, y después de ahí se hicieron un montón de cosas, después de esa anécdota de Kennedy y el intérprete, porque en realidad la palabra no significa solamente algo per se, sino significa, está puesta en un contexto. Esa famosa, me sacaron de contexto, o no, digo, entonces, nada, la palabra está puesta en un contexto, y está puesta en un vínculo. Si yo me llevo bien con la persona que tengo al lado y le doy un no, no es un no que la está descalificando, no es un no que le está diciendo sos un inútil, no servís, no te quiero, no. Le está diciendo un no que significa, es un no circunstancial, que dentro de 5 minutos puede ser un sí en otra cosa, ¿no? Entonces, claro, la comunicación es importantísima. Acá podemos tomar el axioma número 1 de Václavic, es imposible no comunicar, ¿no? Porque la conducta comunica. Así que sí, claro, Marian, me parece claramente importante la comunicación. Sí, se suma también nosotros que somos educadores, docentes, Totalmente. que es clave las dos cosas, la negociación por un lado y la comunicación por el otro, trabajando con futuros dirigentes de nuestro país, con deportistas. Me imagino tanto María, bueno, ahí está Sebastián y Mariel, lo que debe ser manejarse con esto, ¿no? Con lo que es la negociación. No sé, Mariel o María, si quieren agregar algo o preguntar algo. Y una cosita más, porque a veces también en la negociación, a pesar de que uno tenga razón, a pesar de que, y yo lo llevo mucho del campo familiar, porque yo aprendí mucho negociación con mis hijos, como que es muy difícil de negociar con los hijos, ¿no? Negociar en serio, digo, no imponer. Sí. En serio, ¿no? Entonces, bueno, lo deben saber. Entonces digo, viene, me dice, le digo no, 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 no. Después de 3, 4 no, tiene que venir un sí. Aunque no estés de acuerdo con ese sí, pero no importa, lo haces porque si no tensás demasiado la cuerda, ¿me entendés? Entonces me pasa a mí en el trabajo. El marco de límite claro, en donde dentro de eso está lo que puede llegar a ser negociado, lo que no. Claro, por supuesto, hay cosas que no podés negociar. El marco, bueno, a veces se puede mover un poquito, obviamente, pero no puede ser tan rígido, porque es todo dinámico, pero en eso que vos decís del no, 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 siempre en casa surge esto, es no, digo, bueno, es no, si hubiese sido sí, ya te lo hubiese dicho, es no. No. Y eso a veces cierra en determinada edad, ahora la más grande no, eso no, pero si hubiese sido sí, te lo digo, pero es no. Y bueno, Sí, está sí. en esto también, son códigos y cosas que creo también se van estableciendo, códigos de comunicación, tiene que ver con esto de encuadrar un poco dónde nos movemos para negociar. Sí, claro, por supuesto que sí. No todo es negociable, yo creo. No, por eso dije, tiene que haber dos cosas, intereses encontrados y necesidad o interés en negociar. Hay cosas que no podés negociar. Qué sé yo, vas en un avión y el piloto no negocia con vos, che, a ver qué... O sea, vos le decís, mira, bajemos un poquitito, no puedo bajar, porque no se puede, aunque quiera, no se puede. Entonces hay cosas que no son negociables. La normativa, la ley no es negociable. Yo paso el semáforo en rojo y el policía me dice, mire, no puede pasar. Pero yo no estoy de acuerdo, sí, pero no puede. ¿Qué tiene que ver que usted no esté de acuerdo? No se puede. Aunque no estemos de acuerdo. ¿Me entendés? No, hay cosas que no, pero hay 1.000.000 de cosas que sí se pueden negociar. Perdón, hola a todos. Justamente eso de la Gracias. normativa y de la ley que no es negociable, quería preguntar un poco en el campo de la docencia, que nos está pasando en algunas escuelas, sabemos, por ejemplo, llevándolo al campo real, de la implementación de la NED, secundaria del futuro, sabemos que son leyes y normativas y hay mucha oposición. Entonces, en el trabajo de equipo, cuando uno tiene que desde una conducción plantearlo grupalmente y el no es algo como decimos lo del piloto de avión, no lo podemos decidir porque ya está bajado. Entonces ahí se vuelve muy tenso por falta de información de alguna parte que no sabe que una ley es así y se tiene que cumplir, y bueno, ahí es como donde se estanca en lo grupal, decimos, ¿qué hacemos? Porque suele pasar que, perdón la expresión, pero se pudre todo, como decirlo, como que hay un estancamiento que no se avanza. Entonces ahí ya las herramientas docentes de uno unos quieren seguir trabajando y otros quieren
quedarse, digamos, cruzados. Y Mirá, es un no. yo ahí aprendí mucho de Fernández Longo, y lo aprendí mucho de él. Porque él siempre me decía, tenés que aprender a ser espacial. Entonces, por ejemplo, yo en mi trabajo, ¿no? Voy, la secretaria de deporte me dice, mira, Alfredo, hay que hacer esto, hay que implementar este programa. ¿No? Y yo le digo, mira, no me paré, pero me dice, mira, hay que hacerlo. Entonces, yo, nada, tengo que ir a implementarlo. Yo, en este caso, soy un ejecutor de un programa. Y a lo mejor no estoy tan convencido. No importa, pero tengo que ir y ejecutarlo. Ahora, yo que empiezo a generar espacialidad al lado de ese proyecto, ¿qué otras cosas puedo sumar a esto para hacerlo como distinto, para hacerlo mejor, para hacerlo más, más que tenga que ver con lo que yo pienso que se debe hacer, o más para que mi equipo lo pueda implementar? Entonces, espacial es algo que tenés ahí adelante, le agregás cosas. Entonces yo digo, mira, este proyecto bueno, pero también hacemos esto otro, ¿no? Y a su vez, a lo mejor de este proyecto inicial podemos sacar dos más, o podemos... Entonces empiezo a pensar todas las cosas que pueden rodear a eso, y uno lo hace como, lo familiariza más, ¿no? Porque si no parece que es muchas veces imposición, ¿no? A veces ustedes tienen, qué sé yo, un docente, me imagino yo. Yo fui docente universitario, fui mucho. Entonces te dice, mira, el programa dice esto, hay que respetar el programa, no puede hacer cada uno lo que quiere. Entonces, hay programas, y yo también tengo opinión sobre el programa. Yo también tengo opinión, o veo los temas de distintas formas, por ahí. No coincidimos todos. Ahora, yo tengo que dar un tema. Ese tema también lo voy recreando, ¿no? Le voy poniendo mi impronta, le voy agregando cosas, le voy poniendo matices. Y ahora, si no se puede poner matices, si no se puede poner impronta, no es negociación, es otra cosa. Es otra cosa, no es negociación. Es imposición. A mí me dicen, mira, Alfredo, tenés que hacer esto. Y yo voy y lo hago, es imposición, no es negociación. No están negociando conmigo. ¿Sí? Claro, el punto es saber si en realidad el que está de un lado y del otro es negociación y puede negociar, o simplemente tenemos que acatar lo que se dice desde arriba. Y hay veces tenés que acatar. Exacto. Sí. Y hay veces que tenés que acatar. Así como hay veces me tienen que acatar a mí. Digo, Claro. yo también hay discusiones ahí que se dan en el equipo. Papá, vamos a hacer, y está todo discusión, y digo, bueno, listo, vamos para allá, se acabó. Y en un momento me tienen que seguir a mí. Y bueno, y dejamos de discutir, ya está, ¿no? Entonces, también uno tiene que ir poniendo, porque si no parece que todo es negociable, no todo es negociable. Las negociaciones hay que ponerlas dentro de un contexto, hay que ponerlo dentro de un contexto vincular que representa ese tema en la negociación. Hay veces que yo digo, este tema no vale la pena pelear por este tema, porque va a ser un desgaste inútil. Me voy a concentrar en otra cosa distinta. También son elecciones y estrategias personales, ¿no? A veces a mí me dicen hacer A, pero yo quiero hacer B, entonces sé que para hacer B tengo que hacer A, ¿no? Entonces, dilatar sería la no, dilatar es otra posibilidad, pero ponele que yo te digo, mira, María, tenés que hacer esto. Y no es tu idea es otra cosa. Pero a lo mejor para después poder vender esa idea, tenés que primero hacer lo que yo te digo. Entonces, a veces lo que nosotros recibimos yo lo veo como una puerta y como una oportunidad para poder hacer otras cosas, ¿no? Es otra vez como los hijos, ¿viste? Cuando cuando te dicen sí de entrada es porque después te van a pedir algo. Claro, porque yo le digo, hace tal cosa, entonces va y lo hace, no chista. Cuando va y lo hace sin chistar es porque digo, mañana me va a pedir algo. Claro, porque me va a decir, ¿viste que vos ayer me dijiste que vaya a tal lugar y yo fui y no te dije nada? Bueno, ahora te pido yo. Entonces, y eso es inteligencia, porque vio eso que yo le pedía, lo puso en un contexto más global, no lo vio como eso solo, sino lo vio como una llave para acceder a otro lugar. No, o entonces, las negociaciones entre los que sean pares. Sí, claro, bueno, también para... O pone la mesa, yo la saco, y hay que,
uno quiere que no discutan, pero está buenísimo porque ahí generan también sus propios códigos, sus propios arreglos y acuerdos. Por supuesto. Yo en mi casa quería hacer algo el fin de semana cuando era adolescente y me portaba toda la semana bien porque era muy importante eso. Entonces no quería que me digan no. Pero para que me digan no, me tenía que bancar toda una semana haciendo cosas que no quería. Bueno, y eso era una estrategia también. Entonces cuando yo iba, y no me podían decir que no. Porque yo ya tenía argumento, pará, el lunes, martes, mira, hice todo lo que quería, me preparé, me vas a decir que no. Entonces, nada, yo siempre veo las cosas como, no como algo que se cierra en sí mismo, sino como puertas que se pueden abrir a partir de eso. Bueno, por lo menos es como yo veo las cosas, ¿no? Entonces, tiendo a no ver las cosas como imperativos o como imposiciones, las tiendo a ver como, a lo mejor son cosas necesarias que me permiten el día de mañana hacer otras cosas distintas. Si no, sería imposible. No podría haber estudio. Un alumno que cursa la carrera de educación física o cualquier carrera, soporta el paso de los 4 o 5 años que le lleva la carrera y las tensiones, y se banca a los docentes, y se banca todo en pos de ¿qué? En pos de algo que va a venir después. El aprendizaje es una inversión que uno hace. ¿Por qué estoy soportando hoy estudiar una materia que no me gusta? ¿No? Y lo estoy haciendo porque estoy haciendo una inversión el día de mañana. La negociación es más o menos parecida en el desarrollo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque a mí me significa sostener algo que el día de mañana puedo hacer también. Digo, bueno, nada, podemos ir hablando un rato largo, a mí me gusta hablar de esto. Sí. Mariel, ¿querés hacer alguna pregunta? Perdón, me tengo que ir. Sí, Disculpe. María. Bueno, María, dale. Sí, Gracias. ahora Lamento. Gracias, Un chao, chao. gusto. bueno, chao. Sí, yo en realidad lamentablemente entré un poquito más tarde. Sí. Tuve un problema de la computadora. Recién ahora estoy con la computadora, tuve que después finalmente entrar por teléfono. Pero bueno, realmente me parece interesantísimo lo que estuviste dando. Justamente el tema de la negociación es algo que creo que, sin darme cuenta, a lo mejor federativamente, permanentemente, uno hace, ¿no? Esas gestiones. Totalmente. Porque a veces uno, por la actitud personal que uno tiene, toma la iniciativa en un montón de cosas y bueno, y después tiene que manifestar y expresar cuáles son los beneficios de esas iniciativas. Entonces, bueno, uno tiene que, a lo mejor por distintos ritmos de ejecución de actividades, hablo medio en código porque lo están grabando. No, escúchame, mira, no, yo te lo voy a traducir, yo te lo traduzco, Mariel, para que vos no tengas que... Sí, por favor, Alfredo. Los dirigentes federativos, las dirigentes federativas, son negociadores natos, todo el tiempo tienen que estar negociando. Espera que apagó el ventilador. Porque la federación está metida dentro de otras, dentro de, qué sé yo, de una confederación o dentro de, ¿no? Y tiene que negociar, y después están los clubes, ¿no? Entonces, hay un montón de actores que juegan ahí dando vueltas. Hay una normativa que hay que seguir, después hay instituciones que te dan subsidios y que te financian económicamente. En el mundo del deporte profesional están los sponsors, que también dicen esto se puede y esto no, y a veces uno está atado, hay un montón. Y el dirigente deportivo y la dirigente deportiva son negociadores por excelencia. Ahora, vamos a la palabra. Negociación es hacer negocio. ¿Y cuál fue el primer negocio de la historia de la humanidad? Cuando no había dinero, cuando no había... ¿Cuál fue el primer negocio de la historia de la humanidad? Y dos personas, A y B, A necesitaba algo que tenía B y B necesitaba algo que tenía A. El trueque, claro. Y ahí empezaron a intercambiar. Che, yo tengo eso, vos necesitas y vos... Y bueno, a ver, ahora esto es más grande que aquello, no es equivalente. Bueno, a ver, dame dos cosas, yo te doy... Bueno, es así. Pero básicamente es un intercambio de necesidades. Si uno lo ve desde esa perspectiva, también le agrega... Pero bueno, nada. Cada uno también tiene su perspectiva para negociar. Yo habitualmente creo que soy negociador, pues soy una persona que por carácter tiendo a ser más componedor, tiendo a ser más conciliador, ¿no? Entonces busco siempre cuáles son los elementos de negociación que aparecen. Trato de imponer menos, trato de convencer más,
trato yo de... tiendo a ser como el intérprete que trata para un lado de decir, Sí. para generar afinidad. Entonces, para un lado trato de decir lo que esperan oír, para el otro lado trato de decir ¿Sabés lo que también sos vos? esperan, y ¿Sabés lo entonces que sos? uno va equilibrando, ¿no? ¿Sabés lo que sos, Mariel, vos? ¿Viste como el amortiguador del auto? El amortiguador del auto, ¿qué hace? Claro. Claro, hace sí. que el que está arriba no sienta los baches de abajo, ¿no? O por lo menos lo sienta menos. Sí. Y hace que el auto se desgaste menos, entonces el amortiguador cuida al de abajo y cuida al de arriba. ¿Viste? Sí, pero es Cuida una que- energía, que a veces... Oh, oh, ¿sabés qué? Por supuesto que sí. Así que bueno, Marian, yo te Alfredo, agradezco. bárbaro. Muy bien. Excelente. Me gustó Y mucho, espero, hiciste algo que es más complejo de lo que parece, lo hiciste muy sencillo. Ujú. Creo que el arte también de explicar algo complejo a lo sencillo no es fácil. bueno, Eh, gracias. y eso le da mucho valor a la charla. Hay muchísimos temas para tratar con vos. Y bueno, otro día. Sí, pero fue muy agradable y te voy a repetir, muy didáctico y muy pedagógico. Bueno, Yo te muchísimas escuché gracias. hablando, Alfredo, de planeamiento, excelente, Ah, de plan bueno. estratégico, excelente. Te escuché, sí. Bueno, Sí, Así que este, fantástico. quedo a disposición. Gracias, Mariel, por tus consideraciones. No, al contrario. Marian, quedo a disposición cuando Gracias a ustedes. Buenísimo. Gracias. Bueno, en nombre de Mercedes Eman, la rectora del Romero Brés, y de su equipo de conducción, a través del EPICEF, Alfredo, te agradecemos muchísimo. Decimos que el Romero Brés cambia los paradigmas de la educación física y del deporte, y hoy hemos dado una charla a la cual va a cambiar los paradigmas de muchísimas personas. Alfredo, muchas muchísimas gracias nuevamente. María y Sebastián, muchas gracias. Nos estamos viendo. Muy Gracias buenas a tardes. ustedes. Muchas gracias, No. queridos. Gracias. Chao.